Difícil seguir los focos activos, el fuego avanza y se multiplican en distintas partes del territorio cordobés. Duele el mapa de fuegos que se nos presenta evidente en una provincia en la que deliberadamente, el gobierno ha tenido una pionera política ecocida en el uso del suelo y sus recursos. En esta nota, el investigador y docente Nicolás Mari analiza algunas dimensiones de la política del gobierno de Schiaretti sobre el plan de manejo del fuego. No me equivoqué, y no se equivocó quien escribió la nota. Schiaretti no es más el gobernador de Córdoba. Esta nota tiene 4 años. Y Nicolás Mari, el que hablaba en esta nota, expresaba con mucha preocupación que la situación de los incendios está llegando a un máximo histórico. Esto es hace 4 años. Increíblemente, 4 años después, el problema no solo subsiste, sino que se ha incrementado. Y para eso estamos en línea con quien en ese entonces, en esta nota que yo leí de la página que se llama La Tinta, Nicolás Mari es investigador del INTA y es un especialista en este tema. Trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de Cruz del Eje, es profesor de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de la CONAE, y además, es auxiliar de los bomberos de la cumbre. Es decir, tiene mucho conocimiento de esto. Esto era el trabajo que tenía hace 4 años. Espero que todavía los conserve, porque lo que ha pasado en el INTA y lo que pasa en la CONAE hace que haya que preguntar. ¿Siguen trabajando ahí? Por las dudas, lo saludo a Nicolás Mari. ¿Qué tal? Gabriel Schulz habla. ¿Qué tal? Hola Gabriel, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. No, gracias por atender. Bueno, ¿seguís teniendo estos trabajos en el INTA, en CONAE? ¿Seguís estando allí? Sigo. Por suerte, bien. Lo pregunté con miedo. Por la mención respecto a la situación que estamos viviendo, todo el arco, si quiere, científico de la Argentina, ¿no? Sí, por eso pregunté con miedo, porque con el desmantelamiento que está habiendo de los ámbitos en los cuales vos trabajás, cada día debe ser levantarse a ver si te llegó el mail o el telegrama, ¿no? Sí, es así. Estamos viviendo bajo una presión bárbara, con recortes presupuestarios fuertísimos, y bueno, ni hablar con las últimas declaraciones a nivel general respecto justamente, ¿no?, al ámbito de la ciencia, que viene siendo totalmente desmantelado, como vos lo decís. Y a eso le tenemos que sumar esta situación que vivís en Córdoba, que vos describiste perfectamente hace 4 años en esta nota que te hicieron, y que se sostiene en el tiempo, se incrementa. Y te quiero preguntar, ¿no?, con esto que está pasando en Córdoba, porque los incendios todavía no han sido absolutamente controlados, este humo que tenemos en la ciudad, dicen que viene de Bolivia y de Brasil. Yo no descartaría que también pase algo de Córdoba para este lado, porque está más cerca, pero hoy tenemos un humo negro importante en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que incluso viene la lluvia negra acá a la ciudad. Pero te pregunto, ¿qué se hizo en estos, o qué no se hizo en estos años desde que esta nota que yo leí hasta ahora, Nicolás? Bueno, mira, se han hecho cosas, digamos, por suerte se han hecho cosas, podemos decir que hubo avances. Esa descripción, esta nota que vos te estás refiriendo, fue un año terrible, el 2020, fue un pico histórico como se describió en ese momento. Hoy, este año y los últimos años, por suerte estamos lejos de ese máximo histórico, que analizando los últimos 30 años, tuvimos el máximo en el 2020, el más reciente, y otro pico muy grande en el 2003. Al menos en la provincia de Córdoba, e incluso con estadísticas a nivel de país también un patrón similar, ¿no? Entonces, si querés, hoy, este año y el año pasado fueron años con mucha menos cantidad y magnitud de incendios, pero un poco la reflexión es que es un ciclo que se repite todos los años. La problemática de los incendios no solo en Córdoba, puedo hablar de lo que sucede en otras partes del país. Recién mencionabas el pronóstico de humo en toda Sudamérica, con incendios que vienen de Amazonas, Bolivia, Paraguay, más lo que pasa a nivel local. Es decir, lo quiero poner en ese contexto, ¿no es cierto?, porque es una problemática global, la de los incendios, que en particular en esta época del año, en todo este cordón, saliendo desde Amazonía hasta Córdoba, es una época muy crítica, que se combinan dos grandes aspectos: la cuestión meteorológica
y la cuestión de las actividades humanas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una combinación explosiva que se da en esta época en particular y en toda esta zona, que veamos un cuento repetido, ¿no es cierto?, de gran ocurrencia de incendios, ¿no es cierto?, que nos llevan a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Te puedo hablar, si querés, de algunas cuestiones locales que ha habido. La provincia de Córdoba tomó en gran medida riendas en el asunto del 2020, que fue un año paradigmático, ¿no es cierto? Hubo inversiones, hubo actividades, hemos visto que en gran medida la superficie quemada bajó, ¿sí? Lo podemos ver que hay más movimiento, hay más coordinación, eso se puede ver, pero así todo, digamos, todavía no podemos frenar los grandes impactos que tienen los incendios en los territorios. Nicolás, cuando el otro día veíamos, había una imagen que se subió a las redes del incendio de noche y se veían dos líneas al costado de la autopista que lleva a Carlos Paz, que tuvo que ser cerrada, dos líneas muy perfectas de fuego, que era demasiado prolijo para no ser, o sea, para ser casual era demasiado prolijo esa línea de fuego. O sea, ¿hay chances de que no sea intencional este incendio que están viviendo en Córdoba? No, no hay ninguna chance. Hay, en particular en la Reserva La Calera, que se quema prácticamente todos los años, es muy clara la intencionalidad. Podemos descartar prácticamente que sea por causas de negligencia, como puede ser, se habla que el caso del Durazno, que fue el incendio ahí en Calamuchita, el último gran incendio, se habla que fue negligencia, que también hay mucho que trabajar en ese aspecto, o sea, nadie se le ocurriría prender un fuego en un pinar en esta época, ¿no es cierto? Eso es un acto negligente, pero en gran medida, digamos, la intencionalidad también es foco de entender cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué alguien tiene la intención de prender esto? Y realmente todavía no se entiende, la sociedad cordobesa en particular, todos nos seguimos preguntando cuáles serán los grandes intereses de alguien o un grupo de personas que prenda, ¿no? La negligencia la puedo entender, pero la intencionalidad realmente es la hipótesis más fea, digamos, la hipótesis que uno no quiere llegar a entender por qué alguien tiene el propósito de prender un fuego, ¿no? Nicolás, dicen que mañana, vos que trabajás con los bomberos de la cumbre, puede llegar a ser el pico de lo que son los incendios en Córdoba por una situación que se llama el 330, que el 330 que implica tres condiciones al mismo tiempo, que son menos de 30% de humedad, más de 30 grados de temperatura y más de 30 kilómetros por hora de la ráfaga de viento. Cuando se dan estas tres cosas, el fuego es cuanto más se aviva, y eso va a pasar mañana. ¿Esto es así, vos que trabajás con los bomberos y tenés este conocimiento? Sí, es correcto. Mañana hay un pronóstico de altas temperaturas, hay un pico de altas temperaturas. En general, cuando la temperatura sube de esa manera, se avivan los vientos, ¿sí? Por las condiciones de altas temperaturas, genera distintos sistemas de alta, baja presión, se avivan los vientos, y ya el viento es el factor más crítico en realidad, porque ante un hecho, digamos, de negligencia o de intencionalidad, las características de un fuego, de un incendio que se pueda ocasionar con ese pronóstico realmente es catastrófico. O sea, si mañana alguien tiene la intención de prender o alguien por negligencia prende un fuego bajo ese escenario, sí, efectivamente puede ser realmente una situación catastrófica. Quien habla es Nicolás Mari, investigador del INTA y especialista en temas que tienen que ver con esto que está pasando en Córdoba y con el fuego, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Jorge Chamorro. Mucho gusto, Nicolás. La pregunta es, a raíz de todo esto, de sus investigaciones, de todo lo que predijo, de todo lo que está observando, ¿cómo le cayó cuando este gobierno, en el decreto 7023, ese decreto de necesidad de urgencia, eliminó, y en la ley de bases, la ley de manejo de fuego que prescribía una sanción para aquellos especuladores que producían los desmontes y todo esto, los fuegos a propósito en los campos, en distintos lugares protegidos, para negocios inmobiliarios, para rentabilidades propias? ¿Cómo le cayó eso? Mire, casualmente nosotros fuimos consultados en su momento, un grupo de trabajo, respecto a esta ley. A nosotros nos parecía que en algunos casos era muy útil, como una herramienta adicional, una herramienta legal, que detrás de los casos particulares donde haya intencionalidad de cambio de uso del suelo,
que efectivamente con una ley de ese tipo, donde por 60 años no podría haber un cambio de uso de suelo a raíz de que se queme, ¿no? Esa ley va de la mano también de la Ley Nacional de Bosques Nativos, también que protege, digamos, y que tiene además una zonificación de zonas rojas, donde eventualmente lo que se queme allí tampoco podría someterse a cambio de uso del suelo. Sacar ese tipo de leyes que en definitiva están poniendo el ambiente por sobre los intereses económicos, bueno, es regresivo, digamos, desde el punto de vista de la legislación ambiental, ¿no es cierto? Libera, si quiere, un espacio que se conquistó a través de una ley que eventualmente puede servir particularmente para esos casos, pero no puede servir para cuando eventualmente por negligencia hay un tercero afectado. Supongamos que se quema un campo por negligencia, hay un tercero que eventualmente va a estar, digamos, bajo el manto de esa ley y no va a poder hacer algún determinado emprendimiento. Entonces, bueno, hubo algunas críticas en relación a esa ley, pero en definitiva, si vamos para atrás con leyes ambientales que buscan proteger el ambiente, en definitiva estamos abriendo el juego para que haya más especulación en este tipo de actividades que son en definitiva extractivistas y atentan, bueno, a los bienes comunes, ¿no? A los bienes de la sociedad. Bueno, lo mismo, Nicolás, lo que cuesta en este país hacer una buena ley de humedales, ¿no? Ahí sí que hay unos negocios inmobiliarios impresionantes que frenan todo, ¿me equivoco? Bueno, efectivamente, la ley de humedales también cuesta una barbaridad, entender que los humedales son ecosistemas importantísimos, digamos, para la generación de agua dulce, o sea, un elemento vital, y no podemos legislar correctamente la protección de estos ambientes que casualmente están muy sometidos a la presión ganadera, incluso el uso de fuego, que en definitiva terminan secando ecosistemas muy valiosos y que, como vuelvo a decir, perjudican a la sociedad en general. Sí, bueno, también esta descripción que vos estás haciendo, Nicolás, si uno se pone a pensar que quien está designado hoy como director de parques nacionales es un abogado, que el único trabajo que tuvo siempre fue de abogado, nunca tuvo nada que ver con la biología, ni con la biosfera, ni con nada, solo es un ex yerno de Patricia Bullrich, hombre de Lombardi, que estuvo en radio y televisión pública hasta en la época de Lombardi, allí, y que no tiene, y que ahora creo que también está en el directorio de RTA, perdón. Cualquier cosa, va. Sí, es una persona que de Parques Nacionales sabe lo mismo que yo, o menos, y es el que hoy está director de Parques Nacionales. O sea, fíjate vos el interés que tiene este gobierno por la ecología, ¿no? No, la verdad que es lamentable, y voy a destacar, digamos, la cantidad de altísimos profesionales en el marco de la ciencia y la técnica argentina, los logros que hemos tenido como país a lo largo de todos estos años en la conservación, en la formación de nuevos parques nacionales. Digamos que ir contra eso realmente habla de que sí, precisamente no hay un interés legítimo en cuidar esos lugares y eventualmente abrir el camino a que los parques nacionales, hablando en particular, digamos, sean sometidos a otros tipos de usos que eventualmente no irían alineados con los objetivos de conservación, ¿no? Absolutamente. Nicolás, te agradecemos muchísimo, muy claro escucharte y a la vez se nota la pasión que le pones a esto y la tristeza de que a veces lo hacen casi en soledad, ¿no? Estos reclamos, vos desde el INTA, desde tu trabajo, investigando las causas del fuego y ver después que el Estado se corre del control y del castigo de quienes se llevan adelante estos incendios que a la larga nos perjudican a todos, absolutamente a todos, y cuando hablo de todos hablo de la humanidad entera, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente como vos a quien queremos darle espacio para que pueda y concientizar de alguna manera y que quizás no caiga en saco roto todo lo que pensamos acerca de la ecología y lo que hay que hacer cuando ya los incendios se nos vienen encima, ¿no? Bueno, te agradezco mucho realmente por el contacto y darnos este espacio, esta voz para poder comunicar estas cuestiones, que bueno, como yo hay muchísimas personas que estamos trabajando y que estamos muy dolidos, muy tristes también en general, de la falta de interés o de recursos que se le está dando a toda esta área, ¿no? Un abrazo grande, Nicolás. Abrazo grande. Nicolás Marí, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.